Hola amigos, hermanos, familia, gracias sin fin. Me da mucho gusto saludarles en esta noche durante este tiempo de estudio. Creo que tendremos un buen tiempo aprendiendo juntos. He preparado una enseñanza a la cual he titulado Poder para vencer, porque ciertamente estos días que estamos viviendo y estamos enfrentando no se pueden vencer solamente con nuestra inteligencia o con nuestras capacidades humanas. Se necesita mucho más que eso para poder salir victoriosos de esta situación. Ciertamente, la situación que el mundo enfrenta ya nos ha superado, hablando en términos humanos, pero no olvidemos que tenemos una fuente inagotable que puede abastecernos de poder, de paz, de seguridad. Realmente nuestro corazón necesita estar conectado a esa fuente hoy más que nunca. Y por eso le he titulado así esta enseñanza, Poder para vencer. Existen dos tipos de testigos. Los testigos de las tragedias que están siempre atestiguando de ellas, están siempre hablando de ellas, de lo mal que está el mundo, testigos realistas, ¿no? Que están enfocados en cómo los problemas se van desencadenando o se van desarrollando. Y también existen los testigos del poder y la gracia de Dios, que están enfocados en testificar o atestiguar de cómo es que Dios puede traer cambios buenos, favorables, en medio de situaciones tan críticas y desesperantes. Y si nos enfocamos en ser testigos del poder y la gracia de Dios en este tiempo, pues estaremos del lado de los testigos que están difundiendo buenas nuevas, que están promoviendo la esperanza misma de Dios para salir librados de toda situación adversa. Y aún así, hablando de testigos del poder y la gracia de Dios, existen a su vez dos tipos de testigos, hablando de los testigos que se enfocan en la bondad de Dios. Y me refiero al tipo de testigos pasivos y al tipo de testigos activos o catalizadores. Al tipo de testigos pasivos yo les llamaría espectadores. Solamente están observando cómo otros crecen en la fe, se fortalecen en la fe, saben que es bueno, saben que es la única alternativa. Sin embargo, no se atreven a abrazar esa fe. Yo te quiero invitar a que el día de hoy tomes la decisión de ser un testigo no de la tragedia y de lo malo que está pasando, sino un testigo del bien y la gracia de Dios. Y a su vez te invito a que, siendo un testigo de la gracia de Dios, seas un testigo catalizador, no un espectador pasivo, pero un catalizador. ¿Qué es un catalizador? Es lo que provoca cambios, lo que provoca reacción buena. Y tú y yo hemos sido llamados por Jesús sal. Jesús nos llamó sal porque la sal, al entrar en contacto con la materia orgánica, la preserva. Y no solamente eso, la sal tiene muchísimas propiedades, pero la principal es preservar y dar sabor también. Entonces nosotros somos la sal de la tierra porque somos catalizadores del amor y la gracia de Dios. Hay muchísimas personas que te están observando. Cuando hablo de ser testigos, estoy hablando de ser referentes para las personas que se encuentran en un estado devastador o de suma desesperación. Y tú y yo como luz, como sal, podemos ser un factor que haga la diferencia en la vida de muchísimas personas hoy en día. Que tú te acerques a alguien que está pasando por una pérdida, que está pasando por una situación desesperante provocada por todos los acontecimientos actuales, y le des una palabra a esa persona de paz, de ánimo, de esperanza. Simplemente que le puedas decir, todas las cosas van a ayudar para bien, todo va a estar bien. Creo que eso no tiene precio. Dice la palabra de Dios en Hechos 1:8, hablando del término de ser testigos: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Realmente Jesús le dijo estas palabras a sus discípulos antes de ascender, antes de ir a los cielos. Jesús les dijo que ellos se esperaran en Jerusalén porque vendría sobre ellos el poder necesario para ser
testigos catalizadores, testigos que hagan la diferencia. Antes de Jesús y su resurrección, todos estos hombres llamados discípulos, pues seres humanos como tú y como yo, falibles, con defectos, con carencias, todos ellos intentaban hacer la obra de Dios en sus fuerzas. El ejemplo típico, Pedro sin el poder de Dios, era un hombre obstinado, terco, un hombre que primero hacía y luego meditaba lo que había hecho, un hombre que se adelantaba por su temperamento a las situaciones y las arruinaba un poco más. Él experimentó la llenura del Espíritu Santo después de que Jesús ascendió a los cielos, y dice la palabra de Dios que ese mismo Pedro que había negado a Jesús, que había negado conocerlo, tal como Jesús se lo había anunciado, pues ahora ese Pedro, lleno del amor y la gracia de Dios y sobre todo lleno del Espíritu Santo, ahora era un testigo catalizador, era un testigo que hizo la diferencia. Y dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos que su primera predicación trajo como resultado que 3,000 personas fueran salvas. Imagínense, solamente el poder de Dios puede hacer eso. Entonces quiero animarte a que abraces esta palabra, abraces Hechos 1:8 y la creas en tu corazón, que es para tu vida y para este tiempo. Seremos testigos del poder de Dios, pero también como testigos anunciaremos el poder de Dios, mostraremos el poder de Dios con evidencias, y eso solamente puede suceder cuando tu vida está llena del poder del Espíritu Santo. Quiero en esta noche compartir una de las parábolas de las cuales se han desarrollado más sermones en la historia. Las parábolas Jesús las utilizaba para comunicar grandes verdades, puesto que una parábola no es otra cosa que una narración breve y simbólica que extrae una enseñanza moral, en este caso una enseñanza espiritual. Jesús, más allá de la moralidad, él hablaba de riqueza espiritual, él iba a la necesidad más apremiante del hombre, salvar su espíritu, y utilizaba las parábolas muy relacionadas con términos que las personas en aquel tiempo entendían, términos agrícolas, ganaderos, términos muy de acuerdo al contexto de estas personas. Y esta parábola es muy relacionada con la cultura judía, cómo las jovencitas eran desposadas al novio, cómo se celebraba una boda. Y más allá de entrar en términos y patrones culturales, yo quiero que el Espíritu Santo te revele en esta noche la profundidad de esta parábola. Me refiero a la parábola de las 10 vírgenes. He escuchado cientos de sermones y se han limitado la mayoría de las veces estos sermones a simplemente enfocarse en asuntos culturales. No tenemos la palabra de Dios para aprender cultura, aunque de manera implícita aprendemos cultura. Pero la palabra de Dios es riqueza profunda. Así que el Espíritu Santo va a iluminar tu mente. Te pido que en este momento pongas tu mano en tu cabeza y digas conmigo: Padre Celestial, que el Espíritu Santo abra mi entendimiento, de modo que hoy pueda discernir y tener revelación de las riquezas de tu gracia contenidas en las Escrituras, y que a través de esta parábola mis ojos sean abiertos a la verdad. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a leer la parábola de las 10 vírgenes. Esta parábola nos dice que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salgan a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Denos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan más bien a los que venden y compren para ustedes mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos».
Mas él respondiendo dijo, de cierto les digo que no les conozco. Manténganse pues velando, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Creo que nos podemos quedar pensando muchísimo porque tiene tanto contenido esta parábola, pero vamos a desmenuzarlo, vamos a escudriñar esta parábola. Dice en el versículo 2, en el inicio de esta parábola, que eran 5 prudentes, 5 insensatas, y que las insensatas, aunque sí tenían lámpara, no tomaron consigo aceite. Bueno, quiero decirte que este es un contraste entre dos grupos de mujeres, las insensatas y las sensatas, o las imprudentes y las prudentes. Realmente este es un contraste entre tener una relación personal con Dios y entre tener una religión. Cuando tenemos una religión podemos tener conocimiento, podemos tener incluso dones, talentos, pero apagados, porque una religión no te da el poder para que esos dones y talentos funcionen. Sin embargo, cuando tienes una relación con Dios, una relación con el novio, el aceite es provisto y el aceite es poder. Recibirán poder, dijo Jesús en Hechos 1:8, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el aceite, es el poder que necesitamos. Una religión no te da el aceite, pero una relación con Jesús sí te da el aceite. De tal modo que una vida sin aceite es una vida vacía. Prácticamente es una vida de cumplimiento al deber. Es una vida donde sí, puedes cumplir preceptos al pie de la letra, pero no hay vida. Es letra, letra que mata, letra vacía, pero el Espíritu vivifica. El Espíritu Santo ha entrado a tu vida el día que aceptaste a Cristo. El Espíritu Santo está en ti si tú has aceptado a Cristo Jesús como tu Salvador, de tal modo que no debe faltar aceite en tu vida. Y dice en el versículo 4 que las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. No solamente fueron a la boda con lámparas, aseguraron llevar aceite extra. En la gracia de Dios hay aceite. En el nuevo pacto tú puedes tener una relación personal con Dios a través de Jesús. De hecho, el nuevo pacto ha hecho eso posible. ¿Qué es el nuevo pacto? ¿Qué es la gracia de Dios? En la historia bíblica separamos en dos dispensaciones o periodos. En toda la historia está el periodo o la dispensación de la ley y está el periodo o la dispensación de la gracia. Hoy en día la iglesia está en el periodo de la gracia. Esto es después del Pentecostés. Una vez que Jesús ascendió al cielo, Él envió al Espíritu Santo y dice la Biblia que llenó la vida de todos esos creyentes que estaban reunidos en aquella habitación y se prendieron llamas de fuego en sus cabezas, y esta era una manifestación de que el Espíritu Santo estaba llenando sus vidas. No necesitamos ver una manifestación así, que puede suceder, pero tuvo que ser de esa manera, primero como un viento recio, así dice la palabra de Dios en el libro de Hechos 2, y se manifestó luego el Espíritu Santo como una llama de fuego. Hoy el Espíritu Santo, el día que has aceptado a Cristo Jesús, Él ha entrado a tu vida y dice la palabra que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Sin embargo, puede que a veces vivamos inconscientes de ese poder. En ti hay dones y talentos espirituales, pero esos dones y talentos necesitan funcionar con aceite, no sin aceite. En la ley no hay aceite. En la ley no hay llenura del Espíritu Santo. Una persona que vive por la ley es una persona que vive por la letra, tratando de cumplir dogmas, tratando de cumplir lineamientos, pero de una forma vacía, sin deleite, sin gozo. Hace tiempo una persona que yo aprecio mucho me comentaba, ¿sabes qué, Alonso? Tengo muchos años de cristiano, he hecho las cosas lo mejor posible, he tratado de cumplir todo lo que dice la Biblia, creo que no me falta nada, sin embargo me siento vacío y siento que la vida cristiana es muy difícil, muy pesada, casi imposible de vivir. Qué difícil poder darle una explicación a alguien tan sincero como esta persona que comento, porque sabes cuál es el problema. Entonces yo le pedí a Dios sabiduría y lo único que le dije a esta persona fue, si sientes que la vida cristiana te resulta pesada o difícil, es porque estás tratando de cumplir la vida cristiana en tus fuerzas, y vivir la vida cristiana sin el poder del Espíritu Santo es prácticamente imposible. Es como tener una religión, tarde o temprano te cansas, te agotas, te decepcionas,
porque el hombre que te dice cómo hacer las cosas falla y tú fallas detrás de él. Sin embargo, cuando tienes una relación con Dios por medio de su gracia, Él provee amor, Él provee gozo, Él provee paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Todo esto es el fruto del Espíritu Santo. Son 9 manifestaciones en el fruto del Espíritu. ¿Quieres tener todas estas cosas? No las puedes fabricar, no las puedes fingir. Es por ello que en una relación con Cristo, por medio de su gracia, hay aceite. Está el Espíritu Santo en ti y Él te provee poder para vencer. Entonces, el aceite es poder de Dios para vivir victoriosos y servir gozosos. Nótese que las vírgenes que quedaron adentro, ellas tomaron aceite, lo intencionaron, ya tenían acceso, pero decidieron tomarlo. Una cosa es tener las cosas enfrente y otra cosa es tomarlas y hacerlas propias. La palabra de Dios está llena de verdades espirituales poderosas y pueden estar ahí siempre, de hecho ahí han estado, pero si no te abasteces o te apropias de ellas, en vano. Una Biblia frente a ti, si no la lees, si no la escudriñas, si no le pides a Dios que te revele por medio de su Espíritu, pues simplemente es un libro más, no puede ser un amuleto. Y qué tristeza, porque la verdad la palabra de Dios tiene el poder de transformarte, tiene el poder de consolarte, tiene el poder de fortalecerte internamente. Sin fe es imposible agradar a Dios, lo dice la palabra de Dios misma. Por eso es bien importante que entendamos que cuando tomas aceite, esto denota fe. Esto habla de confianza pura. Esas vírgenes sensatas tomaron aceite en confianza. El día de hoy tú como parte del cuerpo de Cristo, como parte de la iglesia que eres, como sensato, un creyente sensato, simplemente toma el aceite a diario. Llena tu vida de aceite. Ten una relación personal con Cristo. Conéctate a las Escrituras. Pídele a Dios revelación de su palabra a través de su Santo Espíritu. ¿Y sabes qué va a pasar? Siempre tu lámpara va a estar llena, rebosando. No va a hacer falta poder. De tal modo que van a venir situaciones difíciles. No podemos evitar que existan dificultades en este mundo que estamos enfrentando hoy en día, pero el poder de Dios es más grande que esas situaciones y te van a llevar a la victoria total cada día. Entonces, la gracia de Dios, el poder de su Espíritu Santo, están disponibles 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días del año para ti, como hijo de Dios que ha nacido de nuevo, pero es tu decisión abastecerte de ello. Una religión no te asegura nada. Por eso dice en el versículo 6 que a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Eso fue lo que se escuchó. Realmente esto está hablando del arrebatamiento. Está hablando de la segunda venida de Cristo por la iglesia. Está hablando de que estemos listos, velando, en no distraernos en nuestras obras humanas, tratando de cumplir una religión, tratando de ser perfectos humanamente hablando en nuestras fuerzas, porque simplemente cuando has sido salvo, cuando has aceptado a Cristo y el don de Dios está en ti, el Espíritu Santo está en ti, es para que lo creas, lo abraces y dejes que el Espíritu Santo viva la vida cristiana en ti. Vivir la vida cristiana, solamente Cristo en nosotros puede hacerlo eficazmente. Cristo Jesús a través de su Santo Espíritu. Y cuando estamos tan distraídos con nuestro afán, nuestra ansiedad, nos estamos perdiendo de vivir vidas llenas del poder del cielo en un tiempo difícil. Hay una gran diferencia entre una persona que tiene a Cristo y una persona que no tiene a Cristo hoy en día. Tú te das cuenta de cómo cada quien enfrenta las distintas situaciones que suceden, que acontecen. Hace la diferencia. Y dice en el versículo 8, y las insensatas dijeron a las prudentes, denos de su aceite porque nuestras lámparas se apagan. Quiero decirte que el aceite no se transfiere, solo se recibe por la fe, y la fe es personal, la fe en Cristo, la fe bíblica. Dios no va a salvarte a ti por la fe de tu mamá. Pero ¿qué no dice la palabra de Dios? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Sí lo dice, pero no lo está hablando como un combo, como diciendo tu fe va a hacer que todos vayan al cielo en tu casa, sino que está hablando que tu fe se va a propagar, va a tener una influencia tal que los de tu casa tarde o temprano también recibirán a Jesús en su corazón, recibirán el reino de Dios. Entonces, la fe es personal, la salvación es personal, el aceite no se transfiere. Tú tienes aceite
y cada creyente tiene aceite, pero si a alguien le hace falta experimentar el poder de Dios y te lo pide a ti, te pide que tú hagas las cosas, que tú le ofrezcas una experiencia con Dios, creo que lo mejor que puedes hacer es ayudarle a conectar con Dios. ¿Por qué? Porque el aceite verdadero viene de Dios. ¿Qué hicieron estas vírgenes insensatas? Se salieron, se fueron al pueblo a buscar el aceite que vendían los hombres. Hoy en día, ante tal necesidad que enfrentamos, vamos a tener muchas dudas, preguntas, la necesidad de saber qué hacer. Y lo más fácil es salir corriendo y escuchar a todos esos gurús que están dando estrategias, formas de combatir la crisis y el pánico. Y no estoy diciendo que esté mal, pero si te das cuenta, cada quien tiene una opinión diferente. Y a veces es difícil hacer tu propio criterio en medio de tanto caos. Me he topado con muchos hermanos en Cristo que me han dicho, oye, no sé ni a quién creerle, no sé ni qué pensar, ¿qué hago? Entonces mi respuesta es práctica y simple. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué te está diciendo su Espíritu? No, pues no sé, ¿qué te dice a ti para que me digas? No, es que tú necesitas conectarte a la dirección de Dios para tu vida. No puedes depender del hombre, no puedes depender de la experiencia o el aprendizaje de alguien más. Claro, aprendemos unos de otros, pero no sustituye esto la llenura del poder de Dios en ti. Él quiere que tú seas testigo, un testigo poderoso en este tiempo. Necesitas poder para estar firme en la fe. Necesitas poder para orar por el enfermo y que éste sane. Necesitas poder de Dios para la revelación de su palabra frente a tus ojos. Necesitas poder de Dios para poder consolar a una persona que ha perdido a alguien. Necesitas poder de Dios. Las vírgenes insensatas querían el aceite de las sensatas. Las sensatas dijeron, no se puede, no podemos. Las prudentes dijeron, para que no nos falte a nosotras y a ustedes, ustedes compren. No se puede transferir porque no hay atajos en tu relación y crecimiento en Dios, en tu vida. Es tu experiencia con Dios, o la vives o la vives. Es una fe personal, como lo decía, no impuesta ni transferida. Una religión, por ejemplo, sí se heredan costumbres muertas, se heredan lineamientos que ni se comprenden, solo se siguen. Tú puedes conocer personas que son muy devotas en una religión y les preguntas, ¿y por qué haces esto? Pues porque así me enseñaron. En una relación con Dios no estás repitiendo patrones. Tu experiencia con Dios es viva, viva cada día. Experimentas a un Dios vivo, porque eso es lo que Dios quiere. Y dice en el versículo 10, mientras ellas iban a comprar vino al esposo, ya lo habíamos leído, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Se cerró la puerta. Ahorita la puerta está abierta. Ahorita podemos tomar aceite de la casa. El aceite de la casa es el aceite que nos sirve. ¿Cuál es el aceite de la casa? El aceite de un nuevo pacto, el poder del Espíritu Santo. No ir por aceites extraños, ideologías de hombres, humanismo, positivismo. No podemos sustituirlo por el aceite que vino del cielo, el poder del Espíritu Santo para salvarnos. Claro que estoy usando una imagen, algo gráfico, algo ilustrativo, para que no se nos olvide, pero este es un símbolo. El aceite en la Biblia es el símbolo del Espíritu Santo, al igual que el vino. Y bueno, ¿saben? Cuando se cierra la puerta, es un momento crucial en la historia también. Cuando el antiguo pacto termina, es porque termina en Jesús. Jesús lo cumplió todo. Jesús cumplió cerca de 630 cláusulas de la ley y lo cumplió con su vida propia, de tal manera que a nosotros nos entregó 2 mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Y esto resume toda la ley. Entonces, en la gracia de Dios, en la dispensación de la gracia, del nuevo pacto, ya no vivimos por nuestro cumplimiento perfecto intentando ser perfectos. Quiero decirte que el hombre falló en cumplir la ley. La ley no falló, la ley sigue siendo perfecta. Simplemente el hombre mostró su discapacidad para cumplir la ley. Por eso Dios nos trajo a un nuevo pacto, en donde ahora no vivimos por nuestro cumplimiento o nuestro intento de ser perfectos, pero vivimos por el poder que entra en nosotros, el poder del Espíritu Santo que nos da la capacidad divina, celestial, para poder afrontar obstáculos y dificultades. Y dice que se cerró la puerta, dice aquí en el versículo 10. Al cerrarse la puerta, nos damos cuenta que las que quedaron afuera ya no tuvieron acceso. Ahorita la puerta está abierta. El arca de Noé está abierta. Hay acceso, hay salvación. El nombre de Jesucristo, al ser invocado,
en la vida de la persona produce salvación por medio de la fe. Cree en el Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que si confesamos con nuestra boca o nuestros labios que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Dice la palabra de Dios también que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca confesamos para salvación. Así que se cerró la puerta a una vida sin obras. Eso significa ser vírgenes con lámparas vacías, una vida con todo el conocimiento y toda la estructura, pero sin poder. Se cerró una puerta a una vida, una vida vacía, una higuera sin frutos, a la letra que mata, pero quienes quedaron adentro se quedaron a la fiesta del Pentecostés. Esa fiesta sucedió en Hechos 2, la visitación del Espíritu Santo sobre los creyentes, la llenura del Espíritu Santo. Es recibir al Espíritu vivificante, al que da vida. Te repito, ya lo tienes. Solo, como le dijo Pablo a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Pablo no le estaba diciendo a Timoteo, te aconsejo que busques al Espíritu Santo para que venga a tu vida. Ya estaba en Timoteo. Lo que Pablo le decía es, aviva el fuego del don de Dios. Y lo mismo te digo a ti en esta noche. Tú ya tienes al Espíritu de verdad, al Espíritu de consolación, al Espíritu que te enseñará todas las cosas, al poder de lo alto. Ahora abraza ese poder y aviva el fuego del don de Dios que ya está en ti. Esta es la dispensación de la gracia, del nuevo pacto. Hay vida para tener victoria. Hay poder para vencer. Y después dice en el versículo 11, y es algo doloroso, dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió diciendo, de cierto les digo que no les conozco. No las conozco. A lo mejor puedes pensar, ¿cómo que no las conoció? ¿O qué quiere decir que Dios no nos va a conocer si no tenemos una vida en el Espíritu Santo? Déjame decirte que una vida sin el Espíritu Santo es una vida que no ha sido salva. Las personas religiosas piensan que por su religión van a entrar al cielo. No puedes entrar al cielo por medio de una religión. Solamente en el nombre de Cristo Jesús hay salvación. Solamente a través de Jesús hay salvación y vida eterna. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. ¡Ay, qué intolerante! No, no es intolerancia, es enfoque. No puedes ir por la vida tratando de ser salvo, buscando alternativas aquí, allá, en esta, en otra religión. La religión nunca te va a salvar. Pero conocer al que te dio la vida, al que te diseñó, al que tiene planes de bien y no de mal para ti, al que tiene un futuro y una esperanza, al que no quiere que tú te pierdas, sino que procedas al arrepentimiento y seas salvo. Conocerlo a Él es conocer la vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. Entonces, Jesús les dijo, no les conozco, porque lo único que Dios conoce en el ser humano, después de arrebatar a la iglesia, es a los que han sido adoptados por el Espíritu Santo, a los que han recibido el Espíritu de adopción, por medio del cual pueden clamar, Abba, Padre. Eres hijo de Dios en el momento que recibes a Jesús, y su Santo Espíritu es el Espíritu de adopción que te permite llamarte hijo de Dios. No eres hijo de Dios porque eres un excelente cumplidor de la letra o de la ley. Ese es un siervo. Ese es alguien que se esfuerza como un siervo, un sirviente de la ley. Pero Jesús se hizo no sirviente de la ley. Jesús se hizo esclavo de la ley. ¿Para qué? Para liberarte del peso de la ley y cumplir la ley perfectamente en ti a través del poder del Espíritu Santo llenando tu vida. Eso es poder para tener victoria en todos los días de tu vida. Así que lo único que Dios conoce en ti es el espíritu de adopción que hay en ti. Si Dios te ve amado, perfecto, acepto en el amado, es por Cristo. Es por el Espíritu que te ha sellado. Es por ese Espíritu que vive dentro de ti que tú puedes llamarle a Dios, papá, Padre. Dice Romanos 8:15, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, Padre. Amén. Qué claro al principio este versículo cuando dice que no tenemos por qué estar esclavizados al miedo. El Espíritu que hemos recibido, que nos ha unido a Dios, es el Espíritu que nos permite llamarle a Dios papá, papi. Abba es papi. Y dice al final, en esta parábola, manténganse velando, pues porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Realmente esta parábola está hablando que como cristianos
estemos llenos del aceite, estemos conscientes del Espíritu Santo que vive en nosotros, que vivamos por el poder del Espíritu Santo. Eso es velar. Velar significa estar atentos a la gracia de Dios que vive en nosotros, estar atentos a la actividad del Espíritu Santo dentro de nosotros, estar atentos a lo que Él nos quiere revelar. Y sabes, esta parábola termina hablando del rapto de la iglesia. Por el tiempo que estamos viviendo, Jesús habló en Mateo 24, léanlo. Claramente habló de las señales de los últimos tiempos y es increíble leer ahí cómo esas señales del principio del fin, así las menciona. Esas señales son prácticamente las cosas que hemos visto, en este último siglo y sobre todo en estos días. No sabemos cuándo Cristo va a venir a ciencia cierta, no sabemos en qué momento, a qué hora. La misma palabra de Dios nos dice que nadie sabe ni el día ni la hora, solamente el Padre Celestial. Sin embargo, es importante estar velando, estar atentos a una relación personal con Dios. Somos salvos, sí, amén. Pero este tiempo es para que seas una lámpara encendida, para que ilumines. Una lámpara, dice Jesús en los evangelios, que no es para colocarse debajo de un cajón, sino ponerse en lo alto para que ilumine a los que están en la oscuridad. En este tiempo necesitamos ser lámparas encendidas. Así que el Espíritu Santo es el aceite. Para obtener aceite hay que moler olivos, aceitunas, triturarlas. Igual para obtener vino hay que moler, triturar la uva. Los olivos y la uva viven el mismo proceso para obtener aceite y vino. Y el aceite y el vino son símbolos del Espíritu Santo. ¿Cómo obtuvimos el Espíritu Santo? Jesús pagó el precio para que lo obtuviéramos. Desde el Getsemaní Él empezó a sudar sangre. Empezó a sentir una opresión fuerte. Y dijo Jesús: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué era esa copa? Muchas personas se atreven a decir que Jesús estaba retrocediendo y arrepintiéndose de ser obediente porque le tenía mucho miedo a toda la humillación pública que iba a experimentar en las siguientes horas. Para nada. Jesús no le tenía miedo a la humillación pública, ni siquiera a los golpes, ni las heridas. Él ya estaba listo para hacerlo. Pero ¿sabes qué era esa copa que él no quería beber, amarga? Esa copa iba a estar llena de la ira y el juicio de Dios por el pecado de la humanidad. Y Jesús tenía que beberla. No estoy hablando del aceite, estoy hablando de la copa. Jesús tenía que vaciarla. Pero cuando Jesús vivió todo ese rechazo del Padre, porque Jesús experimentó que Dios le dio la espalda al momento de decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Realmente, en ese momento, la copa fue bebida. Jesús tomó toda la ira de Dios contra el pecado, se hizo pecado por nosotros, pero venció el pecado y la muerte. Nos conquistó un lugar para ser llamados hijos de Dios. Sin embargo, en el momento que Jesús comienza a sufrir es en el huerto del Getsemaní. Ya lo he enseñado en otras predicaciones, enseñanzas, valga la redundancia, de que Getsemaní significa prensa de olivos. Cuando hay una prensa de olivos, lo que sale es aceite. Y lo que estaba saliendo de todo ese sacrificio de Jesús, de tomar la copa amarga y todo esto que Él vivió en ese proceso rumbo a la cruz, no fue otra cosa que traernos, prepararnos para recibir el Pentecostés, recibir la llenura del Espíritu Santo, recibir el aceite de la unción en nuestras vidas. Así que ante esta oscuridad no vayas a buscar aceite de afuera. No necesitas los conocimientos humanos precisamente para tener paz y certeza, sino que bástate con el aceite de la unción que hay en tu vida, bástate con el poder del Espíritu Santo dentro de ti. No tienes que depender de tu hermano en Cristo. Puede orar por ti, puedes pedirle que ore por ti, pueden estar animándose unos a otros, pero ten una relación personal con Cristo Jesús. Cristo viene. El día y la hora no la sabemos, pero estemos listos. Estemos listos para servir con toda pasión, bajo el poder del Espíritu Santo. Estemos listos para propagar las buenas nuevas de salvación. Seamos valientes. Ser valientes solamente puede ser producido por el Espíritu Santo en nosotros. Poder de Dios. Dice Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual les digo esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos,
que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, animémonos los unos a los otros con estas palabras. Cuando tenemos una religión, estas palabras de Primera de Tesalonicenses 4 pueden ser terribles, desanimantes. Pero ¿por qué termina Pablo diciendo que nos animemos con esto? O sea, yo te estoy animando a esto, a que esperes la venida del Señor. No es un acto terrible, es un acto glorioso, es un acto de salvación. Y con esto te quiero decir que aguardar la venida del Señor, esperar la venida del Señor, no es temblando de miedo, es en el poder del Espíritu Santo, haciendo las obras que Jesús hizo. Así que la conclusión es, reenfócate en ser lleno, reenfócate en que el aceite rebose en tu vida. Créelo, es por la fe, no son tus obras, no hay algo que tú puedas hacer, pero sí puedes creer. Creer en lo que Jesús ya te legó en la cruz del Calvario. La única manera de vivir sabiamente en este tiempo y en estos días es llenos del Espíritu Santo. Amén. Quiero pedirte que escribas un comentario acerca de qué provoca en ti aprender esta enseñanza el día de hoy. ¿A qué te motiva? ¿A qué te reta? ¿Qué te desafía a hacer o a creer? Tómate un minutito, escribe por favor tu comentario de conclusión en esta parte de comentarios. Y en verdad les digo, amados hermanos, la única forma de experimentar victoria es recibiendo directamente del Padre Celestial el poder para vencer, el poder del Espíritu Santo. Quiero tener continuación a esta enseñanza porque es muy vasta, es muy profundo hablar del poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. Esto mientras estás escribiendo tu comentario lo menciono, perdón. Quiero tener segunda parte porque creo que hoy más que nunca necesitamos estar conscientes del poder que ha sido entregado por medio del sacrificio de Cristo Jesús a través de su Espíritu. Conocer la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es elemental, hoy más que nunca. Vamos a orar. Te quiero pedir que ahí en tu lugar levantes tus manos al cielo en señal de recibir y digas conmigo: Padre Celestial, te doy gracias por Jesús, el mediador de un nuevo pacto. Gracias porque por medio de Jesús tengo acceso a preciosas y grandes promesas. Hoy recibo por la fe el poder. Sé que ya está en mí. Recibo la activación de ese poder en mi vida porque decido creerlo. Decido creer que está en mí. Es la verdad. El Espíritu Santo vino a mi vida el día que acepté a Cristo como mi Salvador. Pero hoy quiero experimentar que ese aceite rebose en mi vida. Quiero que ese aceite, ese poder, se manifieste para ser testigo. Un testigo activo del poder y la gracia de Dios. Así como Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para abrir la cárcel al que está cautivo. Me ha dado el poder para sanar al enfermo, me ha dado el poder para liberar a la persona oprimida. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo está en mí para una gran obra que tú quieres hacer a través de mi vida, hoy y siempre. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amado hermano, hermana, Dios te bendiga. Gracias por tomarte este tiempo de aprendizaje juntos. Si hay algo más que quieras comentar, tómate el tiempo de escribirlo. Yo me despido pidiéndote que no olvides esta palabra, medítala, compártela con alguien más. Es bien importante en este tiempo vivir. Ay, me cayó una pestaña en el ojo. No estoy llorando, me cayó una pestaña en el ojo. Bueno, es muy importante vivir velando. Y velando no es vivir con miedo o vivir aterrorizados. Vivir velando es vivir confiados en que la obra redentora de Cristo es completa y fue hecha para abastecernos de poder de lo alto. Ser testigos porque el poder de Dios ha venido sobre nosotros. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo. Seguimos en contacto durante el resto de esta semana y pues les amamos.
Bendiciones abundantes. Bye.